buenas noches, gracias por la sintonía. Bueno, hoy vamos a tratar uno de los temas más delicados que tenemos en el país y que tiene que ver con la situación de niñas y adolescentes que se convierten en madres. Estamos hablando de abuso sexual porque no hay otra forma de llamarlo. Es un flagelo terrible. Hay un último informe que vamos a estar compartiendo y bueno, y tenemos dos invitadas de lujo para hablar de este tema. Pero primero le saludo ya a mi compañera Estela Ruiz Díaz. Hola Estela, ¿cómo estás? Hola Luis, muy buenas noches a la audiencia. Bueno, estamos nosotros con Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia. Hola Teresa, ¿cómo estás? Muy buenas noches Luis, Estela. Aquí encantada de estar en el programa. Bueno, y estamos aprovechando que está en el país Erika Guevara Rosa. Ella es directora para las Américas de Amnistía Internacional. Erika, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias Luis, Estela. Gracias por el espacio, por la invitación. Es un placer estar en el Paraguay nuevamente. Lamentablemente no siempre es por el deseo de poder pasar tiempo en el país, sino para atender estos temas tan urgentes. Me gustaría empezar, Erika, contarnos por favor, se acaba de publicar creo que un último informe en América Latina en general, pero en el caso de Paraguay sobre la situación de las niñas y adolescentes que se convierten en madre. Así es, Luis, ese es el motivo de mi visita a Paraguay. El día de hoy hemos publicado este informe y lanzado una campaña a nivel global sobre la situación de abuso sexual que enfrentan niñas, niños y adolescentes en Paraguay, pero también sobre las maternidades forzadas, sobre este flagelo que lamentablemente atraviesa todo nuestro continente, pero que en Paraguay ha obtenido dimensiones a lo que nosotros llamamos una crisis monumental. Es una crisis monumental no solo por el número de casos de abuso sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, sino también por el número de niñas que están dando a luz. Es muy posible que mientras nosotros estamos teniendo esta conversación, hay una niña menor de 14 años en este momento en Paraguay que está dando a luz como consecuencia de la violencia sexual. Así que este informe son Niñas no madres, medidas para poner fin a la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Es una investigación que nos tomó más de 3 años realizar, donde además se atraviesa una pandemia sin precedentes que exacerba las situaciones de violencia también para niñas, niños y adolescentes. Una investigación basada sobre todo en entrevistas, múltiples entrevistas en diferentes partes del país a profesionales, técnicos y especialistas de las propias instituciones del Estado, quienes han mostrado un compromiso por atender estos temas, pero que lamentablemente consideran que sus autoridades al más alto nivel no están escuchándoles y no están escuchando los gritos de ayuda de las niñas sobrevivientes. ¿Estela? Sí, muy buenas noches a las dos. Esta investigación dice, revela un laberinto sin salida, violencia sexual, embarazos e impunidad. Hace poco Naciones Unidas también, junto con el Ministerio de la Niñez, emitía un informe similar, ministra. Sí, de hecho que desde el 2018 hemos puesto en la agenda el tema buscando su visibilización y por sobre todo desnaturalizar estos hechos para ir respondiendo desde el entorno, esto más próximo de los niños, tratando de sacar esto del contexto, ¿verdad? Porque es una verdadera situación que veíamos que todo el mundo veía como normal, ¿verdad? Un vínculo de una persona menor de edad, niña, niño, con un adulto, ¿verdad? Y todos los casos de abusos sexuales que se dan en ese entorno de protección del niño. Esa investigación, Invisibles a plena luz, a raíz de eso estuvimos nosotros cooperando con esa investigación también, porque siempre se tiene que tener evidencia para hablar con certeza, para convencer, para trabajar los programas, porque es ahí donde uno puede detectar. Yo creo que la investigación que hizo Amnistía también va a ser una herramienta muy saludable, muy propicia para ver todo eso que ofrece también en cómo ir avanzando en erradicar esto. No es algo que ocurre de la noche a la mañana porque está muy incorporado en el contexto social esto de que las niñas están para eso, nomás luego están las mujeres y las niñas, ¿verdad? Como que se naturaliza mucho o que alguna vez tiene que empezar, mejor que sea en este entorno, cosas como esas que se van, digamos, ahora
podemos decir, se van desnaturalizando. No en su totalidad. Ese es justamente el punto que le quería preguntar, y no sé si en México es igual, que quizás más allá de una batalla jurídica o la visibilización del tema, esta es una batalla cultural. Por eso mismo que usted dice, ministra, cuando está normalizado, sí. O sea, ¿cómo le decía a la sociedad que eso está mal? Porque si nos vemos como algo malo, entonces nos vamos a corregir. Por eso que entramos diciendo es un crimen, es atroz, es un crimen, ¿verdad? Para que la gente como que reaccione, ¿qué es lo que estamos haciendo, verdad? Porque si no, como que es así nomás que ocurre, ¿verdad? Llenamos tanto esto con es un crimen, es horrible, que empezamos a ver la reacción de la gente. Suben las denuncias, pero ¿quiénes? ¿Por qué? Porque denuncian las vecinas, los vecinos, los agentes comunitarios. Lo que antes decían no es mi problema, ocurre en la casa ajena, ¿verdad? Y eso, con todos ustedes que apoyaron 100% todas las campañas, que estuvieron como influencers en las redes, que fue un ataque de todos lados y es algo que prendió, ¿verdad? Prendió en los medios, en muchas cosas, pero no es suficiente, nunca es solamente una campaña. Entonces, lo que estamos en esta etapa es en ese trabajo comunitario, buscando cambiar esas pautas de crianza. Ahora que estamos empezando a trabajar con la primera infancia así en manera más masiva, gracias a los recursos del FEI, ¿verdad? Una de las misiones más importantes es el trabajo comunitario, en entrar en las casas, con las mamás, con los papás, con los cuidadores, para que estos niños ya cambien su historia. Los niños de primera infancia que están entrando ahora, pero eso también nos permite ver cómo están en la casa y qué es lo que queremos nosotros que cambien los padres, cuidadores, encargados de los niños, que ellos no son un objeto, ¿verdad? Ni de placer, ni su sparring para levantar sus estrés. Son personas, seres humanos, sujetos de derechos que tienen que ser protegidos por ellos, ¿verdad? Que son los primeros llamados. Están especialmente protegidos por la ley y eso se tiene que hacer realidad, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos una expectativa muy alta de que las cosas van a profundizarse en el cambio, ¿verdad? Porque ahora es todo esto que se hace ver, molesta, ¿verdad? Porque no es algo que ofrecer un producto lindo, un artículo de belleza, algo que le gusta a la gente. Claro, es muy feo que te digan... el lado más feo del rostro, ¿verdad? De la sociedad y de la cultura, ¿verdad? O de la contracultura. Es muy feo. Ahora, yo le quería preguntar a Erika, ¿cómo hicieron los países que consiguieron de alguna manera reducir este fenómeno? Sobre todo cuando hay dos palabras que se meten en el debate y que neutraliza cualquier política pública: aborto e ideología de género. O sea, cuando nosotros discutimos el drama de las niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, que se convierten además en madres, que quedan embarazadas, ya ¡pum!, surge la palabra, el tema aborto, y se concentra en la discusión del aborto, que es una discusión que tiene connotaciones religiosas, políticas, ideológicas. Y lo otro es cuando se plantea empezar a educar desde las escuelas que las niñas son iguales que los niños. Perspectiva de género se convierte en ese monstruo que fabricó la derecha, que le llaman ideología de género, ¿verdad? Y entonces se neutraliza cualquier campaña que busca poner en el centro el problema. El problema pasa a ser otro. El problema no son las niñas abusadas, el problema no son las niñas que se convierten en madres, el problema es el aborto y el problema es la ideología de género. Efectivamente, Luis, y eso es parte del gran problema, y esta investigación recoge precisamente estas enormes contradicciones de las que tú hablas. Sin duda alguna, las instituciones del Estado han intentado hacer algunos avances. Por ejemplo, Paraguay tiene un marco legislativo importante en protección de la niñez y la adolescencia. Hay una ley específica, la Ley 6202, que establece mecanismos de atención integral para niñas, niños y adolescentes que sufren de abuso sexual. Existen múltiples leyes, la ley de violencia contra la mujer, la ley de crianza positiva, hay infraestructura, hay unidades de salud familiar, hay un sinnúmero de buenas prácticas que lamentablemente no han sido suficientes, precisamente porque en nuestra opinión hace falta una voluntad política real para atender el problema de raíz. Y tú mencionabas el tema de la educación integral en sexualidad. Ha sido demostrado a nivel de los diferentes países que tienen esta problemática
sistemática, ha sido probado, Naciones Unidas lo ha confirmado, que la educación integral en sexualidad es una herramienta fundamental para la prevención del abuso sexual y los embarazos en adolescentes. La educación integral en sexualidad no es más que planes de estudio basados en conocimiento científico sobre aspectos cognitivos, psicológicos, emocionales y físicos de la sexualidad, acorde a las edades, ¿no? Y acorde a los contextos de niñas, niños y adolescentes. Pero además se ha comprobado que es una herramienta de empoderamiento para niñas, niños y adolescentes, no solo para que tengan información y que puedan identificar contextos de violencia, sino además para que establezcan relaciones sociales y sexuales en dignidad y en igualdad. Lamentablemente, también hay un creciente movimiento de organizaciones antiderechos que confunden a la población con información que no es científica, con información que no es apropiada y que sigue alimentando estos contextos de impunidad social a los que hace referencia también la ministra, sobre la aceptación y la normalización de la violencia. Lo que hemos encontrado en Paraguay es que la violencia no discrimina estratos sociales, estratos económicos, ubicación geográfica, identidad étnica, pero la respuesta del Estado termina discriminando, termina abandonando a niñas, niños y adolescentes que pertenecen a grupos de población históricamente marginalizados, niñas que viven en situación de pobreza, niñas de pueblos indígenas, de comunidades rurales. Y eso sí es una responsabilidad del Estado. Por ejemplo, el Ministerio Público nos informa que en promedio reciben 12 denuncias de abuso sexual contra niñas y adolescentes cada día. Pero los propios personal profesional especializado nos dice que por cada 2 casos que se denuncian tenemos que considerar un subregistro de 10 casos. Estamos hablando que por lo menos hay 22,000 casos de abuso sexual contra niñas y adolescentes en Paraguay cada año. El 80% de estos abusos es cometido, el perpetrador es alguien cercano, familiar. El padre, el tío, el padrastro, el vecino, ¿no? Gente que es cercano al entorno familiar o comunitario. Y la gente se pregunta, bueno, ¿y el Estado qué tiene que ver? ¿No? Eso pasa en el seno de lo privado, de lo familiar. Lo que pasa es que esos contextos de violencia están alimentados por la impunidad y el abandono estatal al final de cuentas. Y ese es el contraste al que me refería. Con toda esta legislación, con toda esta infraestructura, los casos se mantienen en términos numéricos, pero también se agrava la situación para estas niñas que son forzadas a llevar estos embarazos no deseados, que son forzadas a maternidades obligadas, que son muchas veces puestas en estos centros de acogida, estos hogares infantiles administrados por organizaciones religiosas, que con la intención de ayudarlas terminan victimizándolas nuevamente y generando un daño emocional y psicológico a largo plazo, instituciones que no se están coordinando, y es algo que nuestro informe ha podido corroborar y ha podido poner en evidencia. Por ejemplo, esta ley 6202, que yo diría que puede ser una ley modelo no solo para Paraguay, sino para todo un continente que está atravesado por esta violencia sexual en contra de niñas y adolescentes, no se ha llevado a la implementación porque establece una ruta de intervención interministerial para evitar la victimización secundaria. Nosotros documentamos casos, dicho por los propios profesionales técnicos y especializados, de niñas que tienen que repetir su testimonio, son interrogadas y cuestionadas decenas de veces para recibir la atención de diferentes instituciones del Estado. Y como hay un acceso indiscriminado a las sobrevivientes por parte de las defensorías públicas, la Fiscalía, el Ministerio de Salud, de Educación, etcétera, las niñas entran en ese laberinto de obstáculos en donde en vez de encontrar procesos de restitución de derechos, terminan victimizadas secundariamente por las propias entidades del Estado que no se coordinan. Y esto tiene un costo financiero. La violencia sexual en contra de niñas y adolescentes le cuesta a Paraguay un promedio de entre 1.300 y 1.500 millones de dólares. Pero esto es dinero que no beneficia a las niñas. Este es dinero que es parte de esta burocracia. Claro, se gasta en la burocracia y no tiene un resultado. Y no tiene un resultado, y las niñas siguen siendo vulneradas en sus derechos, siguen siendo abusados, sus proyectos de vida siguen siendo truncadas, y además el impacto económico que tiene que una niña no regrese a la escuela, que no tenga un proyecto de vida y que entre en otros círculos
de violencia, como es los matrimonios tempranos o el trabajo doméstico, ¿no? Que es otro fenómeno social aceptable en donde se normaliza la violencia, niñas pequeñas que van a trabajar a casas particulares y en donde también viven contextos de violencia. Ahora, me gustaría preguntarle a Teresa, que a nosotros nos consta, ¿verdad?, el trabajo titánico que hace Teresa desde un Estado que todavía está muy atado a prejuicios contraculturales y que además es atacada la ministra por todas las organizaciones conservadoras. ¿Cómo se hace para intentar llevar a la práctica esto, ministra? Yo honestamente te veo muy sola, muy a menudo. El ataque salvaje del que fuiste víctima no significó que tus compañeros se solidarizaran contigo. O sea, no sé cómo se hace para ejecutar así esto. Bueno, en realidad que uno va levantando banderas, ¿verdad? No es fácil, pero sí puedo decir que se viene articulando con lo más indispensable que se requiere para la atención. Esa ruta que habla la ley está hecha, ¿verdad? Ahora, no se ejecuta en todas partes. Es un Paraguay aquí, es un Paraguay allá. Lo que se necesita es la uniformidad de las acciones en todas las instancias en donde ocurren estos hechos. Está para la aprobación del Consejo Nacional de la Niñez, pero previamente se trabajó entre todos, ¿verdad? Salud es un gran actor en este tema y se aprobó tanto por la policía, por el Ministerio Público, o sea, por todas las entidades que estamos involucradas en este proceso de intervención que, como bien lo dice, y es algo que me consta porque estuve del otro lado también, yo decía siempre, si es mi hija no me voy a denunciar, porque el sistema está muy construido para defender los derechos del procesado, y si son derechos humanos, son derechos humanos, ¿verdad? Entonces, hasta ahora todavía, como no hay jueces especializados que tengan que atender estos casos, que sí se requiere, ¿verdad?, normalmente prevalece el interés, no superior del niño, sino el interés del procesado que tiene derecho a la defensa, a escuchar, a pedir. Hubo época en que a una niña le hacían 4 exámenes ginecológicos y 10 exámenes psicológicos, o sea, la violaban 10 veces en todas las formas, hasta que un día pedimos un dictamen consultivo al Comité de los Derechos del Niño y se paró con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no pueden hacer en pro del derecho a la defensa, la amplitud de la defensa, ¿verdad?, someterla a una niña a 10 pruebas por la misma cosa, pero eso es en el ámbito penal, ¿verdad? Ahí el sistema penal no es amigable con las víctimas, nunca, ¿verdad?, nunca, cualquiera sea el crimen, pero sí lo que buscamos lograr es que con los niños, las niñas que son víctimas de esto, sea amigable, porque ellos tienen una cobertura especial en la ley que dice que son sujetos de protección especial. Y en esa conversación estamos, ¿verdad? Esa ruta que dice la ley se está construyendo, y si eso logramos, que más allá de las aprobaciones formales que salen por resoluciones, decretos, lo que sea, realmente se incorporen en el accionar habitual de todas las instituciones, cuando menos esa victimización vamos a reducir, ¿verdad? Pero lo otro es lo que dice acá, perdón, se me fue su nombre. Lo que dice Erika, perdón, la restitución de derechos, ¿verdad? Porque esa niña tiene que seguir, pretendemos que siga su vida y que esto que pasó no sea realmente una interrupción catastrófica de todo lo que puede seguir haciendo. Y ahí es donde necesita acompañamiento y ahí es donde se necesita de todo, ¿verdad? ¿Cómo es en México? Esa es una muy buena pregunta, porque este flagelo cruza todo nuestro continente. América Latina y el Caribe es la región con la segunda tasa más alta de embarazos niñas y adolescentes, y nuestros países ocupan algunas de las primeras tasas en todo el mundo en términos del abuso sexual en contra de niñas y adolescentes y estos embarazos forzosos. México es uno de esos países que tiene una altísima tasa de incidencia y también políticas públicas que contrastan con la realidad, es decir, hay avances
avances legislativos, avances de políticas públicas, funcionarias y funcionarios comprometidos, como lo hemos encontrado en Paraguay, pero no hay un compromiso unísono por parte de todas las entidades del Estado. Esta mañana yo tuve la posibilidad de hacer entrega de este informe a varias instancias del Estado. Estuve primero en el Congreso con el presidente del Congreso y varios presidentes de diferentes comisiones, particularmente relacionadas con el tema, como la Comisión de Derechos Humanos. Después tuvimos una reunión en Cancillería, presidida por la ministra de Justicia y la ministra de la Mujer y algunas otras personas funcionarias de Cancillería y de estos ministerios. El día de mañana tendremos una reunión con la ministra Martínez y con otras autoridades, incluidos el Poder Judicial. En todas las reuniones, el común denominador es el reconocimiento del problema, ¿no? Las y los funcionarios, los representantes del Estado reconocen que es un problema, que no es un problema nuevo, que es un problema que ha sido un flagelo para Paraguay por muchos años. Lo cierto es que lo que no encontramos como un común denominador es precisamente el compromiso en todas las personas, ¿no? El compromiso que estamos escuchando de la ministra. Yo escuché de manera contundente el compromiso de la ministra de Justicia, de la ministra de la Mujer, pero por ejemplo no vamos a ver al ministro de Educación, que para nosotros es de importancia para la prevención por el tema de la educación integral en sexualidad. ¿Por qué no lo van a ver? Porque no nos ha aceptado la audiencia, pero además un ministerio que ha impuesto a través de resoluciones y decretos prohibiciones para lo más elemental y fundamental para atender este problema de raíz, que es la prevención a través de la educación integral en sexualidad. Se ha prohibido que esta educación tenga una perspectiva de género, se ha prohibido la distribución de guías docentes para que el personal docente pueda llenarse de herramientas y de conocimiento para atender esta problemática. Y es ese ministerio el que no nos ve cuando el informe está orientado para ese tema de la prevención, ¿no? Entonces, por eso nosotros apostamos también a esta ruta. Por supuesto que la ruta por sí sola no va a resolver el problema si no está dotada de los recursos financieros, técnicos, del personal capacitado para hacerlo. También estuvimos reunidas con la ministra de la Defensoría Pública, porque una de las recomendaciones del informe es precisamente lo que la ministra Martínez comenta, ¿no? La necesidad de tener personal en las entidades impartidoras de justicia que pueda tratar estos temas, porque mucha de la victimización pasa por la investigación sobre el abuso sexual, ¿no? Las niñas se ven sometidas a estos interrogatorios, a estos exámenes y no se cuenta, pero todo esto requiere una voluntad política al más alto nivel de institucionalizarlo, porque no podemos depender de la buena voluntad hoy día de la ministra Martínez, porque mañana no sabremos si usted estará, ¿no? Y que además ha sido atacada, como ustedes bien lo señalan, como son atacadas muchas personas defensoras de los derechos humanos cuando defienden los derechos más fundamentales de una población altamente vulnerable, y que el Estado tampoco responde a esos ataques de manera contundente. Tengo que hacer una breve pausa, pero creo que hay que desmenuzar esto. Yo creo que dimos con el corazón del problema. Es la educación. Y el Ministerio de Educación está ausente en este debate. Pero eso no es un accidente. Porque responden a grupos conservadores, religiosos principalmente, que han tomado por el control del Ministerio de Educación. Esa es la verdad. Teresa Martínez nunca pudo tener una conversación con el actual ministro de Educación, Eduardo Peta. A Dios gracias, ya no está, para los creyentes de eso. Tengo que hacer la pausa breve. Enseguida vamos a seguir hablando de este tema. Con el anti. Bueno, yo no me voy a cansar de repetir esto. El problema de fondo en América Latina tiene que ver con la administración del poder. ¿Quién tiene el poder y la forma en que se ejerce el poder? La forma en que ejercemos el poder los latinoamericanos por nuestra historia es el abuso del poder. Y en nuestra construcción, en nuestra concepción de la familia, quien tiene el poder es el hombre, sobre la mujer y sobre los niños. Entonces hace un uso abusivo de ese poder. Las violaciones, en realidad, son eso, el uso abusivo del poder. ¿Cómo deconstruimos esto si no lo hacemos desde la educación? Porque me dicen tiene que ser la familia. Si la familia está construida con ese modelo, solamente la escuela pública puede destruirlo. Claro, pero hay todo un proceso que se está elaborando para la reforma educativa y que es una apuesta muy grande, ¿verdad?
como todo lo que tenía que hacerse de debate y lo demás quedó un poco parado con la pandemia, pero hay muchísima gente que está trabajando en este proceso para la reforma educativa. A mí me tocó trabajar desde el CONES para seleccionar algunas de las personas que van a trabajar en ese proceso, ¿verdad? Hay mucha gente comprometida y yo tengo una expectativa muy alta sobre esa reforma, ¿verdad? Porque yo creo que ahí se puede encontrar perfectamente el camino para integrar esa educación pública con la familiar. O sea, nosotros tenemos que entrar en las casas y también con los niños en la escuela. No se puede hacer una y una nomás, ¿verdad? Lo que vamos a hacer ahora nosotros con esto de trabajar con las maestras itinerantes que decimos trabajar en las casas es desde ese bebé chiquitito que empieza. Las maestras, ¿verdad?, mochileras. Sí, pero tienen otro concepto, decimos itinerantes porque no son maestras formales, sino son educadoras sociales, ¿verdad? Porque está fuera del sistema de educación formal. Sí. Entonces, ellas van a trabajar con las mamás, con los papás, con los cuidadores, enseñando al niñito ya el principio de igualdad, ¿verdad? Y cómo hace la mamá y cómo puede hacer la mamá o la cuidadora que ese principio de igualdad nazca y surja en ese proceso de crianza de los niños. Y también cambiar esas pautas de crianza donde están tan incorporadas la violencia como mecanismo de disciplina, porque ahí es donde empieza todo, ¿verdad? Es que uno, ¿verdad?, diga y acepte la violencia como un mecanismo de disciplina, claro, en donde el niño empieza a aprender a aceptar que le lastimen. Claro. Qué difícil es que los padres entiendan eso, ¿verdad? Sí. Que el abuso físico, ese es el ejercicio del poder. Y él aprende que el poder se ejerce así. Y claro, y el niño aprende también esa misma violencia, con lo cual va a ir ejerciendo. Entonces, es un circuito que nunca se va a cortar, ¿verdad? Entonces, las dos cosas al mismo tiempo. Ahora todo va hacia la situación de la niña, pero y el que abusa, ¿verdad?, la mirada hacia el adulto abusador. Él aprendió eso. Él aprendió eso y hay que desestructurar eso, ¿verdad? Eso ya no vamos a hacerlo en la escuela, eso lo vamos a hacer en las casas o con ese control social que tiene que existir, el control social natural, no formal. Ahí podrían involucrarse las iglesias, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo mal sus fieles? ¿Cómo es que que está acá comulgando todos los domingos puede hacer una cosa tan horrible como abusar de un niño? ¿Cómo es que esta persona no son dos, es una persona, ¿verdad? Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono. Estos temas son difíciles porque, yo insisto, nos trancamos siempre en figuras como el tema del aborto o el tema de la construcción de la supuesta ideología de género, que choca ya con una serie de convicciones religiosas. Y obviamente las convicciones religiosas no se pueden discutir. Pero sí podemos ponernos de acuerdo como sociedad en evitar, o sea, el aborto ya es una cuestión posterior. Hubo un embarazo no deseado. Y ahí es donde se discute después, se puede interrumpir, no se puede interrumpir. Hoy nosotros constitucionalmente no tenemos nada que discutir porque la Constitución es clarísima. O sea, el aborto no está permitido en Paraguay. Es una cuestión constitucional. Pero sí podemos discutir cómo evitamos esos embarazos no deseados. Y deberíamos concentrar recursos, es más, las iglesias, en vez de gastar tanto en campaña contra el aborto cuando el aborto ni siquiera se puede discutir, porque en la Constitución no te permite, digamos, hacerlo, sí debatirlo. Otro, ¿cómo se están dando estos embarazos? Claro. Cuando se habla de que la se sexualidad ataca a la familia, responsable. claro, se habla de que se ataca a la familia. ¿Cuál es el problema de la familia hoy? La violencia. O sea, estos casos de embarazo es violencia sexual, es violencia física y se da dentro de la familia. Entonces la familia sí está en peligro, pero no está en peligro por algo que llaman ideología de género. Está en peligro por la violencia que se está dando dentro, entre sus miembros. Totalmente. Es lo que nosotros, la bandera que levantamos siempre, trabajar. Todas nuestras leyes, desde la Constitución para abajo, protegen ampliamente a la familia. Y dentro de la familia, a través de los niños en particular. Entonces, el mandato que tiene el Ministerio siempre es proteger a la familia con los niños, pero los niños en primer lugar en caso de conflicto con esa familia. Claro, o sea, proteger al niño de su familia en muchas ocasiones. En muchas ocasiones se dan esas situaciones, ¿verdad?
Pero eso no quiere decir que el Estado quiera sacarle los niños a la familia, Claro. ¿verdad? Ni siquiera con lo que tenemos que abordar porque no tienen familia, podemos con todo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a meternos a sacar? El Estado interviene cuando los derechos del niño son vulnerados en esa instancia, ¿verdad? Y tiene los mecanismos como el Estado tiene que tener para eso, Claro. ¿verdad? Que son los ámbitos judiciales. Nadie más que un juez puede sacar a un niño de una familia. Entonces, son cosas que hay que desterrar de la mente de la gente, que es una mentira muy grande que se trata de instalar. Hay un sentido de propiedad. Sí. O sea, la gente cree que la paternidad es un título de propiedad. Ahí es donde sobre un grupo de seres humanos que tienen derechos que son ajenos a nuestros propios intereses. Ellos Sí. tienen sus derechos desde que nacieron, ¿verdad? Y no son una Totalmente. propiedad. En realidad la paternidad es una responsabilidad. Yo tengo una obligación para con esa persona. un derecho de ver, ¿verdad? Es una dualidad de cosas, pero más obligaciones, ¿verdad? Porque ese niño tiene que ser cuidado en primer lugar por sus padres, ¿verdad? En todas nuestras leyes, en nuestra construcción social está familia, sociedad, Estado, en ese orden. La subsidiariedad del Estado no se discute en ningún lado, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que si el Estado protege muy particularmente a esta población, es por el grado de vulnerabilidad y porque ellos por sí mismos no pueden hacerlo. Entonces, ahí es donde hay ciertos permisos al Estado de incidir, intervenir, pero jamás es esta historia de entrar contra la patria potestad de los padres, ¿verdad? Eso es algo que no cabe. Erika, ¿cómo es la psiquis de una niña con embarazo forzado? Eso es bien importante. Yo creo que cuando uno escucha los relatos dolorosos, desgarradores de niñas que tienen que pasar por estos embarazos y estas maternidades forzadas, también cambia la concientización social, o sea, entender el daño emocional, psicológico, físico que enfrenta una niña embarazada, que además el embarazo es producto de una violación y que además tiene que ser interrogada por diferentes entidades del Estado y que además está en estos centros de acogida, en estos refugios infantiles, confinadas forzosamente, donde no son escuchadas, tiene daños severos en su vida y en su proyecto de vida y en su entendimiento del mundo. Y una cosa que yo quisiera contribuir a la discusión sobre las niñas, los niños y adolescentes como sujetos de derechos es una apuesta que hemos hecho con este informe. Nosotros reconocemos que son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, pero también reconocemos que son niñas sobrevivientes, que son agentes de cambio, que tienen voz y tienen derecho a tomar decisiones sobre sus vidas. Y muchas veces se minimiza el empoderamiento de las niñas y adolescentes para ser parte de las soluciones a los problemas que enfrentan. El Estado tiene una responsabilidad, pero el Estado también tiene la obligación de centrar todas las políticas públicas en las voces y los derechos humanos de las sobrevivientes. Son ellas las que tienen la experiencia, son ellas las que han pasado y transitado por estos crímenes tan dolorosos y son ellas las que también pueden participar en la toma de decisiones. Muchos de los casos que documentamos, por ejemplo, en estos hogares infantiles administrados muchas veces por organizaciones religiosas, es que a las niñas no se les escucha. A las niñas se les obliga a llevar sus embarazos hasta término. Y cuando las niñas expresan verbalmente que no quieren tener ningún tipo de vínculo emocional, psicológico con la o el recién nacido, no se les escucha. Se les obliga a amamantar, por ejemplo, se les obliga a tener el vínculo emocional y eso genera un daño irreversible, psicológico y emocional en la vida de las niñas. Entonces, tampoco se les está escuchando y son sujetas de derechos, son sobrevivientes y tienen una experiencia de la cual podemos aprender para tener estos programas, no solo de atención, pero también de prevención. A mí me gusta siempre hablar de realidades. Un poco pasa hoy con las vacunas. Por ejemplo, hay adolescentes que sí se quieren vacunar y sus padres son antivacunas. Y bueno, sí, se resolvió jurídicamente. Está la defensa pública y ese niño tiene derechos y por lo tanto puede vacunarse. ¿Qué dice la ley ministra si una niña violada, embarazada, dice, yo no quiero tener este niño? Yo no quiero. Y bueno, el juez va a tener que resolver. No se le puede obligar a tener, pero no se le va a, salvo que haya un criterio médico, que es la excepción que hace la Constitución. No se puede interrumpir el embarazo. Porque esa juez, como ya han resuelto en otras ocasiones, dice, el niño que está por nacer
tiene el mismo derecho. Son dos niños que están en conflicto consigo mismo, dicen. Lo que sí es que no le pueden obligar a mantener a ese niño. Es una niña. Sí, esos son los procesos que se hablan de adopciones prioritarias, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo que está diciendo Erika acá es una realidad que hemos tenido también como experiencia en el Paraguay, que le obligaban a las niñas a amamantar. No está su cuerpo preparado para eso, el susto, el dolor del quiebre de los pezones, y empezaba a sentir un rechazo y un odio hacia su niña, ¿verdad? Claro. Y no es porque sea una mala persona ni aparte del nivel de madurez ni una salvaje, nada, o sea, hasta a los adultos a veces les pasa el estrés. Claro. Posparto, ¿verdad? Sí. Hasta una mujer adulta, imagínense lo que es con una niña, ¿verdad? Esas son cuestiones que, como dice acá, hay que trabajar con ellas y aprender de ellas. O sea, el escucharle es una obligación que está en la ley. El artículo 12 de la Convención, el Código de la Niñez, dice, tiene derecho a ser oído. Y ser oído no es nomás que te venga a contar algo, es escuchar y responder a su pedido. Ejercer su derecho. Ejercer su derecho. Y si uno no va a atender lo que pide, pues hay que explicarle por qué no se puede atender lo que pide, ¿verdad? No es que precisamente se haga lo que dice, pero sí se le tiene que escuchar y tiene que participar en el proceso de construcción, de reconstrucción de su vida y de su proyecto de vida, ¿verdad? No es que uno le puede imponer que haga lo que al que le está protegiendo, entre comillas, le interesa que haga, ¿verdad? Porque eso es también algo a lo cual tendemos mucho, que los adultos creemos que sabemos todo y no, vos tenés que hacer esto, te vas a hallar acá. Ahora vas a estudiar corte y confección, ya no vas a terminar el colegio porque vos ya tenés que tener una profesión. Queremos que su vida se desarrolle según nuestras propias convicciones. Sí. Entonces, religiosa, política, en la que fuere. Ahora, yo le quería preguntar a Erika, lo mismo que le preguntó Estela a Teresa con respecto, digamos, a Paraguay, ¿verdad? Si hay una evolución positiva. La observación en América Latina, ¿hay una evolución positiva? Porque eso es muy importante, porque también inspira para seguir luchando para conseguir, porque si resulta que los resultados son negativos y vamos para atrás, como que nos desinflamos, ¿verdad? Decir, bueno, caramba, al final tanto esfuerzo, hay resultados positivos, o sea, hay una evolución positiva. Sí, yo creo que hay experiencias positivas, buenas prácticas que se han venido a rescatar, a recoger a través de la experiencia en diferentes países. Y volvemos a lo más elemental. La educación integral en sexualidad se ha probado, es una de las herramientas fundamentales para la prevención del abuso sexual y para la reducción de embarazos en adolescentes. Hay guías, hay convenios internacionales que hablan de esta educación y la perspectiva que tiene que tener, que también es de empoderamiento, ¿no? Porque cuando uno escucha a algunos funcionarios del Ministerio de Educación, por ejemplo, dicen que aquí en el Paraguay hay educación integral en sexualidad, pero cuando uno revisa, ¿verdad?, los programas y con todas estas prohibiciones que ha pasado por resolución el Ministerio de Educación, pues claramente no se trata de educación integral en sexualidad, se trata de educación biológica. Creo que esto es muy importante. ¿Qué es una educación sexual integral? La educación sexual integral son planes de estudio basado en información científica adecuada a las diferentes etapas del desarrollo de la niña, el niño y la adolescente, sobre los aspectos cognitivos, psicológicos, emocionales, físicos de la sexualidad, que además tiene herramientas de empoderamiento para que niñas, niños y adolescentes reconozcan contextos de violencia, pero también puedan identificar qué es una relación social o una relación sexual, en el caso de las adolescentes, en contextos de dignidad y de igualdad. ¿Cuál es el consentimiento? Cuando un adolescente dice no es no, ese tipo de cuestiones que empoderan verdaderamente. Eso es una educación integral en la sexualidad y no la educación que quizás nuestras generaciones recibíamos, que cuál es el aparato reproductor, y no, son verdaderamente conceptos educativos basados en información científica que nos dan herramientas para entender todos estos temas. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, nos quedamos cortos siempre, pero este es un tema que tenemos que discutirlo desapasionadamente. Lamentablemente se han mezclado las cosas, las creencias religiosas, los prejuicios, y en realidad
este es un fenómeno que se arrastra a lo largo de la historia. O sea, no es que ahora hay abuso de menores, de niñas. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia del país. Este es un país que ha sufrido guerras atroces y la guerra tiene como consecuencia, entre muchas otras cosas, el abuso del poder. Y el abuso del poder se va a través de este tipo de situaciones. Esto está ocurriendo. Tenemos que discutirlo como sociedad, tenemos que hacerlo, repito, sin prejuicio y encontrar las cosas en las que tenemos consenso y empezar a aplicar eso. Estamos obligados a hacerlo. Muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos encontramos mañana tempranito, Estela. Así es, No nos nos queda vemos otra, ¿verdad? en Monumental. Que tengan todos un feliz resto de jornada.